La, la sucesión ecológica es la mirada temporal de la ecología de comunidades y se puede representar con una ecuación diferencial, ¿no es cierto?, de S en dt, o sea, cómo cambia el número de especies en el tiempo y en general, ¿no es cierto?, esta tasa de cambio temporal es una función de procesos que son tasas de inmigración, tasas de extinción y tasas de especiación. Eso ya creo que ya lo habíamos visto. Esta es en el fondo las comunidades, al igual que las poblaciones, uno puede describir una dinámica temporal, ¿no es cierto?, y una dinámica espacial. En la dinámica temporal o en la escala temporal están los procesos temporales de pequeños ecológicos que se llaman sucesión, pero también están los procesos evolutivos. Los procesos evolutivos que ocurren al interior de las comunidades, por ejemplo, en función de las interacciones biológicas que establecen las especies y cómo, por ejemplo, en el caso de la depredación o el mutualismo, las especies se van moldeando unas a otras en función de, por un lado, en el caso de los depredadores, aumentar la eficiencia de captura y por el otro lado las presas disminuyendo la eficiencia de captura arrancando, ¿no es cierto? Entonces, esa es la dimensión evolutiva. ¿Ya? Nosotros no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la escala temporal ecológica, por así decirlo, que es la sucesión. ¿Ya? Ahora, solamente como comentario, en una escala espacial uno habla, por ejemplo, de las metacomunidades, en que las comunidades ya no son unidades, sino que son componentes de comunidades mayores, que son, algo les hablé yo de eso en algún momento, en vez de metapoblaciones, uno habla en este contexto de metacomunidad. ¿Mm? Siempre la diversidad la diversidad de especies es una de las monedas de cambio, o sea, una de las variables respuesta o las variables de estado, la diversidad. Pero también uno puede hablar de la composición. Y cuando uno habla de la composición se refiere, por ejemplo, a qué tipo de especies hay. Si hay especies R, qué porcentaje de especies R, qué porcentaje de especies K. Uno también puede hablar en esta mirada comunitaria de los rasgos, cuál es la distribución de los rasgos fenotípicos que tienen las especies, o también de la diversidad, un concepto de diversidad que yo no he hablado, no le he dicho, pero es la diversidad filogenética. ¿Ya? Existe la diversidad ecológica, que es la que nosotros medimos a través de los índices de Shannon, pero está la diversidad filogenética que tiene que ver con la diversidad que ha resultado de procesos evolutivos. ¿Ya? Entonces, uno puede, eso es otra mirada que tampoco voy a ver ahora, porque eso se ve en cursos de evolución. Pero la diversidad se puede, y también existe otro concepto de diversidad, ¿eh? Que es la diversidad funcional. ¿Sí? O sea, cuando uno habla de diversidad de especies, diversidad funcional, cuando hace referencia a las funciones que están ocurriendo en la comunidad, y la diversidad filogenética, que hace relación con el parentesco que tienen las especies en una comunidad. Se supone que, por ejemplo, una comunidad que está formada por especies muy emparentadas, tienen baja diversidad filogenética, porque todas provienen de un mismo ancestro. Pero una comunidad que tiene especies que están poco emparentadas, por ejemplo, generan una mayor diversidad porque hay más linaje involucrado. ¿Mm? Por ejemplo, un bosque de eucalipto. En Australia hay bosques de eucalipto y hay 5, 6 o 7 especies de eucaliptos conviviendo. Entonces, constituyen, digamos, una diversidad filogenética baja porque todas son muy parientes. Entonces, el concepto de diversidad, solamente para que ustedes lo tengan presente, es un poquito más de lo que nosotros estamos viendo. O sea, no diría yo un poquito, bastante más.
porque hay diversidad funcional, diversidad de especies o diversidad ecológica y diversidad filogenética, ¿ya? Esa forma parte de otro marco conceptual que es la evolución. ¿Mm? Ahora, vamos a la sucesión. La sucesión es un proceso que implica cambios en la composición de especies dentro de una comunidad. Y no solamente composición, significa cambio en la diversidad y la composición de especies dentro de una comunidad. Ahora, esta sucesión ocurre en el tiempo, ¿ya? Es una dinámica temporal, ecológica, gatillada por factores, por ciertas causas. Y una son las perturbaciones. Ya acá, en el contexto sucesional, las perturbaciones son gatillos, que son causas que gatillan procesos sucesionales. Vamos a verlo cómo las perturbaciones pueden generar, digamos, una comunidad que vaya en un sentido o en otro sentido. También están los procesos de colonización y extinción debido a las interacciones biológicas, por ejemplo, ¿ya? Y siempre uno tiene que tener presente que para que una especie tenga un establecimiento exitoso en un sitio, o sea, si yo veo una especie en un lugar, yo tengo que concluir que esta especie, por un lado, fue capaz de llegar, dispersión al sitio, fue capaz de llegar, o sea, tiene características de dispersión que le permiten moverse de un sitio a otro. Las condiciones existentes están dentro de su nicho fundamental y además esta especie es capaz de coexistir con las otras especies residentes. Entonces, para que una especie se encuentre en un lugar, tiene que haber pasado estas tres como barreras. Primero, tiene que haber llegado. Segundo, las condiciones ambientales tienen que estar dentro de su nicho fundamental, porque si no están en su nicho fundamental, se va a morir. Es lo mismo que imagínense ustedes un oso polar, que llega, imagínense el tipo llegó a un ambiente más cálido, nadando, por así decirlo. Fue capaz de llegar, pero las condiciones ambientales están fuera de su nicho fundamental, porque estas especies son felices, su zona de confort es en ambientes fríos. Entonces, al llegar a un ambiente caliente o más caliente, se van a morir, porque su fisiología no está adaptada para esas condiciones. Su nicho fundamental está fuera de esa condición de temperatura. Y además, tienen que ser capaces de coexistir con las especies residentes. Entonces, estas son como tres barreras que tienen que cumplir, que cruzar una especie para poder establecerse en un lugar. Entonces, estos procesos, dispersión, ajuste con el nicho fundamental y coexistencia con especies residentes, son tres elementos que vamos a ir viendo cómo van ajustándose en el proceso de sucesión, porque en la sucesión hay especies que llegan en un momento determinado, antes no estaban y de repente llegan. Entonces, ¿por qué llegaron? Bueno, fueron capaces de llegar. Y si se desarrollan, bueno, el nicho fundamental está incluido dentro de las condiciones ambientales que existen y además es capaz de coexistir. Entonces, acá, de alguna manera, al analizar la sucesión, estamos integrando un montón de cosas que hemos visto a lo largo del curso. ¿Mm? Este es un modelo clásico de sucesión que probablemente, si ustedes se recuerdan, se lo enseñaron en el colegio. La sucesión es una secuencia temporal, ¿no es cierto?, de un cambio en la composición de especies. Se fijan acá, por ejemplo, al principio habían plantas anuales, generalmente estas son herbáceas, después estas plantas herbáceas son reemplazadas por plantas y pastos un poco perennes, más grandes, que pueden vivir más tiempo. Después, en el tiempo, de nuevo, estas especies desaparecen y son reemplazadas por arbustos, después por árboles, y finalmente llegamos a un estado sucesional máximo que se le denominaría el clímax. Esta sería la condición a la cual una comunidad llega, ¿ya?
Entonces, esta dinámica sucesional puede ocurrir al menos de dos maneras. ¿Ya? Uno es lo que se llama la sucesión primaria. En esta sucesión primaria, las perturbaciones destruyen a todos los organismos preexistentes. Esto es, así quedó el paisaje en un lugar donde pasó una actividad volcánica, ¿ya? Entonces acá se murieron todos y además por el calor, ¿no es cierto? Se murieron las plantas, se murieron los animales y también murieron los propágulos que habían en el suelo, las semillas, todo. El sustrato queda completamente estéril. Entonces, la única manera que tiene, esto es lo que seguramente tiene que haber pasado, ¿no es cierto? O debe estar pasando frecuentemente en las islas volcánicas, como en las islas de Galápagos no, pero en la isla Hawái, que hay una actividad volcánica permanente y la vegetación que puede crecer en un intervalo de tiempo es completamente destruida después por una erupción volcánica, dejando el paisaje así. Entonces, la única manera de que esto se vuelva a llenar de especies de plantas y animales es que vengan desde fuera, desde otros lugares, ¿ya? Desde otras islas o de otros sectores de la isla que no han tenido una gran actividad. Siempre quedan, por así decirlo, refugios que permiten que este sistema o este lugar se vuelva a colonizar de especies, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, otro ejemplo de sucesión primaria es lo que ocurre con la actividad glaciar. Los glaciares, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, pero en la medida que se va acumulando nieve, no toda en la cordillera, no toda la nieve se derrite y va quedando un planchón de nieve que incluso es capaz de bajar, empezar a bajar. Si esto se acumula mucho, el glaciar empieza a bajar desde la cordillera y puede llegar incluso en algunos casos al mar. ¿Mm? Ahora, en este caso lo que tenemos acá es lo que quedó de un glaciar cuando este glaciar desapareció. Acá hubo un cambio ambiental y aquí había un glaciar en esta zona. Había una capa de hielo probablemente de unos cuantos cientos de metros, y esto es lo que quedó después del glaciar. Entonces queda el terreno completamente estéril, porque el hielo es como una especie ¿cómo decirlo? Es un esmeril que va rompiendo la roca y va destruyendo todo lo que hay acá. Entonces generalmente, por ejemplo, esto es un paisaje cordillerano. Las cordilleras de los Andes está llena de este tipo de paisaje en que uno dice, aquí hubo un glaciar, o aquí hay un glaciar, a veces llegan hasta acá. Entonces, lo que tenemos entonces es una actividad, una perturbación que destruyó todo lo que había acá. Ahora, esto va a ser recolonizado por especies probablemente que están en esta zona, que son como fuentes de propágulos, o de especies que vienen desde otros lugares, pero estas requieren, digamos, una colonización desde otros lugares. Entonces, cuando uno sigue en el tiempo, por ejemplo, la dinámica temporal de un glaciar, esto está medido en Alaska, hay datos desde hace mucho tiempo, fíjense ustedes, de 200 años más o menos, se ha ido siguiendo hace 200 años atrás, este es el pasado y este es el presente, ¿ya? Lo que habría habido era plantas pioneras, ¿no es cierto? Que las primeras plantas que logran llegar acá son plantas que no son muy exigentes. Son los líquenes, los musgos, ¿no es cierto? Y que empiezan a modificar el sustrato. ¿Mm? Y esta modificación del sustrato permite que llegue otras especies que son un poquito más exigentes. Entonces, cuando hablo yo de cambio en la composición de especies, estoy hablando en cambio en el tipo de especies, ¿se fijan? Aquí habían líquenes, musgos, pero ahora llegaron algunos arbolitos
y estos arbolitos a su vez van facilitando la llegada de otras especies hasta que llegamos a lo que es el llamado spruce forest, que es un tipo de bosque que está en la parte más vieja del glaciar. Generalmente la parte más vieja del glaciar está en lo que se llama la morrena, en la parte frontal, porque a medida que va avanzando un glaciar, va arrastrando material, ¿no es cierto? Entonces uno puede decir, bueno, lo que quedó, lo último, la última morrena, este montón de piedras, de tierra, de polvo, es la parte más vieja y yo puedo ir entonces mirando, reconstruyendo la historia del glaciar hacia atrás. Y acá uno puede, por ejemplo, no solamente mirar cómo cambia la composición de especies, sino que también puede, por ejemplo, estudiar la concentración de nitrógeno como una medida de la materia orgánica. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que al principio la concentración de nitrógeno es muy bajita, pero la existencia de estas especies y sus ciclos de vida, acá mueren algunas, ¿no es cierto? Atraen insectos probablemente, y la concentración de nitrógeno va aumentando hasta que llega un momento en que esta especie, que es alder, que es una especie, no importa el nombre científico, es fijadora de nitrógeno. Es una leguminosa probablemente. Las leguminosas fijan nitrógeno y empiezan a enriquecer el nitrógeno del suelo y se produjo un incremento aquí bastante significativo. ¿Ya? Entonces uno puede, lo interesante de la sucesión primaria es que la sucesión ocurre en forma natural por especies que empiezan a colonizar un lugar que en un principio era estéril. Y probablemente, ¿no es cierto?, esto ocurre cuando se producen erupciones volcánicas, eh, arrastres, digamos, de tierra, cuando en el sur de Chile, por ejemplo, en las zonas cordilleranas, perdón, por efecto de la lluvia, por ejemplo, a veces caen pedazos enteros de bosque, empiezan a rodar hacia abajo, en lugares con mucha pendiente, y queda un espacio casi completamente rocoso. Y ese espacio, ese parche, puede ser colonizado ya entonces por otras especies. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que pasa en erupciones volcánicas. Esto, esto es una foto real. Fíjense ustedes que acá tengo la lava y hay especies, incluso no tan simples como las que dice el modelo, sino que especies bastante más complejas, un poquito más estructuradas, arbustos o arbolitos, que empiezan ya a colonizar, son capaces de colonizar este espacio y además sobrevivir y crecer. Y empiezan a producir incluso flores. Aquí tienen, no sé exactamente qué arbolito es este, pero... ¿Ah? En Chile creo que los coihues hacen eso, son especies pioneras. Claro. Entonces aquí ustedes tienen, digamos, el inicio de la sucesión primaria. Y la idea es que esta sucesión va a seguir una cierta dirección en que la comunidad se va a ir haciendo cada vez más compleja, tanto en formas de vida como en diversidad de especies. ¿Ya? Entonces, pero la sucesión primaria se caracteriza porque la perturbación que ocurre, como en este caso, por ejemplo, destruye completamente a las especies y sus propágulos que están ahí. ¿Ya? Cuando hablo de propágulos me refiero a lo que se llama, en el caso de las plantas, el banco de semillas. Las semillas que están en el suelo pueden permanecer en el suelo durante mucho tiempo y eventualmente pueden germinar, pero si viene una erupción volcánica, por ejemplo, que el caso más extremo, la temperatura es tan alta que destruye todo. Entonces, eso es lo que se llama la sucesión primaria. La sucesión secundaria es un poquito distinta, pero difiere en la intensidad de las perturbaciones. Las perturbaciones no destruyen los propágulos. Propágulos en el suelo, ¿qué es lo que son? Las semillas, los rizomas, o sea, raíces que pueden eventualmente rebrotar, o bulbos, también que son estructuras, digamos, que permiten la reproducción vegetativa de plantas, ¿no es cierto? Entonces las perturbaciones destruyen la parte aérea, por así decirlo. Un incendio forestal. Cuando se produce un incendio forestal en alguna zona de Chile, estaríamos frente a una perturbación que podría gatillar
una sucesión secundaria si después de esa perturbación el sitio no vuelve a ser perturbado. Porque si vuelve a ser perturbado, vamos a seguir siempre en la situación original, en la situación inicial. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá hay otro ejemplo de sucesión, es cuando es lo que ocurre en los campos agrícolas. Aquí tenemos, digamos, una plantación, ¿no es cierto? Esto ha ocurrido varias veces en muchos países, por ejemplo, en Estados Unidos. Cuando yo estuve allá el año 94, 95, toda la actividad agrícola se estaba yendo desde el este hacia el oeste. No tengo idea por qué. Entonces quedaron muchos campos abandonados. Old fields, que le llaman ellos. Campos viejos abandonados. ¿Pero eso es algo natural o provocado? O sea, lo que deja de ocurrir es que este punto del espacio ya no es ocupado para la agricultura. Ah, ya. Entonces esto queda así, un campo agrícola, y empieza a producirse la sucesión secundaria, en que empiezan a llegar especies de las vecindades. Ahora, si no hay nada en la vecindad, no va a pasar nada. Tiene que haber por eso el concepto de fuente de propágulo es súper interesante, porque para que esto pueda gatillarse, para que se pueda gatillar la sucesión secundaria, tiene que haber fuentes de propágulos, que se llaman. O sea, trozos de ecosistema que sean, y cuyas semillas, por ejemplo, o animalitos, son capaces de moverse de un punto a este espacio que está abandonado. Y lo que se ha observado efectivamente en Estados Unidos es que en el este de Estados Unidos, en que empieza a aparecer de nuevo la vegetación original. La vegetación original es boscosa. No puedo. Ya. Entonces aquí hay una dinámica sucesional que estaría, digamos, gatillada porque hay una perturbación que dejó de ocurrir, la agricultura. Entonces, esto es interesante porque si ustedes dejaran, por ejemplo, acá en la zona central de Chile, vamos a ver después sucesión acá en Chile, uno dejara de intervenir, lo más probable es que la vegetación nativa volvería a colonizar. Ahora, ¿a qué escala temporal? No lo sabemos, porque esto es lo que nosotros probablemente, la escala de tiempo que va desde este punto a este punto, pueden ser eventualmente cientos de años. Entonces, Se llama resiliencia de los ecosistemas, ¿o no? claro, son capaces de recuperar, pero para recuperarse los ecosistemas tienen que haber propágulos, tienen que haber fuentes de propágulos. Propágulos en un sentido amplio, o sea, insectos que son capaces de llegar acá, semillas que son capaces de llegar acá, y por lo tanto, por eso por ejemplo, la dispersión de semillas por aves o por animales es tan importante, porque lo que hacen en el fondo los dispersores de semillas es llevar semillas desde un punto al otro, lejos, tirar semillas lejos, homogeneizar, digamos, que las semillas queden disponibles muy lejos de donde fueron creadas, ¿ya? Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, que una zona agrícola terminó, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces en este caso ellos dicen que los crops, o sea, las plantaciones de maíz, actuarían como pastizales, ¿ya? Pero, y posteriormente, ¿no es cierto?, empiezan a aparecer otras plantas, ¿ya? Hasta que empiezan a aparecer arbustos pequeños, ya que colonizan estos, entre comillas, pastizales, y finalmente los árboles se establecen y se desarrollan como lo que se llama la comunidad clímax. Además, no solamente acá hay cambio en la composición, sino que también el suelo empieza a cambiar, ¿ya? Y por eso la vegetación lo que hace en el fondo es va incrementando la riqueza de nutrientes que hay en el suelo. Y por lo tanto, algunas especies que son más exigentes permiten que las especies se puedan existir,
quiero, a ver, espérense un poquitito. Tengo por aquí. ¿Dónde habré dejado la pizarra? ¿Te pido un favor? Un momentito, denme un minutito. Necesito prender la luz que hay ahí. Tengo secretario. Ya. Aquí está. No, necesito la luz, sí. No, no importa. No, déjala así nomás. Ya no importa. O sea, acá dentro de la teoría de sucesiones uno puede pensar que hay distintos tipos de especies. Especies que son colonizadoras. Estas especies, las especies que están llegando acá, por ejemplo, serían colonizadoras. En Chile, generalmente las especies colonizadoras son hierbas, ¿ah? Hierbas, que crecen en espacios abiertos. Piensen ustedes lo que pasa cuando se rompe o cuando se hace una perturbación. El ambiente acá es luminoso, hay harta luz, es más bien seco, ya justamente porque recibe mucha irradiación. Entonces, en esta condición ambiental acá, no cualquier especie puede ocuparla. Por ejemplo, si yo tomara un peumo, ¿ya? Cryptocaria alba, peumo. Cryptocaria alba. Esto lo han hecho muchas personas y como no saben, generalmente tienen problemas. Tomo una plantita de Cryptocaria alba y la coloco acá. Entonces yo digo, quiero regenerar el bosque nativo, ¿no es cierto? Y voy a poner aquí un montón de plantitas de peumo. Lo más probable es que se van a morir. Porque estas plantas no pueden vivir en un ambiente acá, como este. ¿Ya? Entonces, acá hay especies, vamos a llamarle colonizadoras, y en el otro extremo están las especies sucesionales tardías. Que son más exigentes en las condiciones ambientales. Cryptocaria alba, por ejemplo, es una especie sucesional tardía. Requiere sombra, requiere a ver, déjame, parece que me están golpeando. Ay, señor, espérate. Ya. Esta es una especie, el Cryptocaria alba, es una especie que es muy exigente y pertenece a un grupo de plantas que son sombra tolerantes. Sombra tolerante, o sea, estas especies no pueden vivir a la luz, porque en el otro lado están las sombras intolerantes. Por eso, en la medida que va pasando la sucesión, va cambiando la composición de especies. Estas especies colonizadoras generalmente son sombra intolerantes. Perdón, sí, tiene razón, sombra intolerante. Entonces, con un poquitito de conocimiento de ecología básica, uno tendría que llegar a la conclusión de que no puede plantar peumo en esta zona. ¿Qué plantas podría poner acá uno? A ver, el ingeniero agrónomo, el ingeniero forestal que tengo acá yo, a ver si sabe. ¿Qué especie de las nativas chilenas podría crecer en un ambiente luminoso seco, más seco? Yo pondría espino.
Eso, muy bien. Acá se acaben. El espino, el vulgar espino, que es una planta preciosa, entre paréntesis, porque cuando en primavera, cuando florece, produce un olor. No sé si ustedes han sentido el olor a, acacia, a las flores de acacia clara, ¿caben? Además produce un color precioso, los cerros se ven naranjas, ¿ya? Y atrae, ¿quiénes llegan a las flores? Las abejas. Es todo un ecosistema que despierta cuando en primavera florece Acacia caben. Acacia caben tiene la habilidad de poder crecer, germinar y establecerse en sitios secos y luminosos. Entonces, Acacia caben es el candidato más. La gente dice, ah, pero esos son. En general, la gente dice, ah, esos son malezas. ¿Ya? Acacia caben no tiene ningún valor. Hemos estado peleando en este último tiempo. No, yo no sé si tú también has estado metido en esto o estás informado de que la CNA, la Sociedad Nacional de Agricultura, estaba reclamando porque había un, un juzgado bastante alto, de nivel alto, había impedido que ellos siguieran plantando paltos en la zona central de Chile. Y ellos hicieron un reclamo que era para la risa porque decían que todas esas cosas que estaban creciendo en los cerros no servían para nada. Claro, para ellos no sirven, porque a ellos lo que les interesa es el palto, pues. Pero la Acacia caben es una planta, es leguminosa, es una planta fijadora de nitrógeno, ¿ya? Y junto a Acacia caben están las cactáceas, ahí están las otras especies que son las bromeliáceas, o sea, hay un ecosistema allí, pero estos tipos no lo ven. Entonces ellos lo que querían era volar toda la vegetación nativa porque no tenía ningún valor. Entonces, bueno, se juntó un montón de ecólogos de distintos pelajes y escribimos una carta súper potente y afortunadamente la Corte Suprema eh, dio la razón de que efectivamente esos ecosistemas no podían volver, no podían seguir siendo destruidos, ¿ya? Y por lo demás, cuando aumente las temperaturas en Chile Central, lo más probable es que esos paltos se van a ir al diablo, se van a morir, porque los paltos necesitan mucha agua y esa agua cada día escasea más. En cambio, acá se acaben, la pobrecita acá se acaben es capaz de vivir, digamos, en un ambiente seco y es capaz de producir, incluso para el ganado, produce unos frutos que son muy cotizados por las ovejas, por los caballos. Entonces ahí hay una mirada de la sociedad que hay que trabajarla, porque la SNA tiene tanto poder que es capaz, y además ignorantes, po, no son capaces de haberse hecho asesorar por una persona que supiera. A ver, yo le habría cobrado unas 10 unidades de fomento la hora, entre paréntesis, para hacerle un informe que sea serio, porque tiraron un informe que era realmente patético. Ya, bueno, para que vean ustedes cómo estas cuestiones van molestando, digamos, y van impactando, quiera lo uno o no lo quiera, en nuestra sociedad, po. Entonces, tenemos las plantas sombra intolerantes, ¿no es cierto? Como Acacia caben. Hay varias otras, hay esta especie del género Baccharis también. Son especies colonizadoras que son capaces de crecer acá. Entonces, si uno sigue la secuencia sucesional, uno se da cuenta que la composición de especies va cambiando. Están las colonizadoras y hay una especie que se llaman sucesionales medias, que yo diría que estas son muy interesantes porque son las más generalistas de todas.
porque estas pueden vivir con un poquito pueden vivir en ambientes secos, pero tampoco no tienen problemas con vivir en ambientes más húmedos. Entonces, en la mitad de la sucesión, si uno le pusiera esto tiempo, y uno empieza a seguir la diversidad de especies, ¿no es cierto? Este es el tiempo y esta es la diversidad, lo más probable es que al principio haya baja diversidad, porque hay poquitas especies capaces de crecer acá. En la parte intermedia hay algunas de acá que todavía no mueren, hay algunas de acá que están empezando a colonizar y están las sucesionales medias. Entonces, en el medio de la sucesión, generalmente la diversidad es máxima acá, porque tenemos una mezcla, es una zona de transición. Y posteriormente, el sistema cae un poco, no cae completamente, pero generalmente la curva de diversidad de especies en una sucesión es jorobada, digamos. El clima, este sería el clímax, la condición máxima ya a la cual puede llegar el sistema, pero no es la máxima diversidad. Generalmente la diversidad máxima está en estados sucesionales más tempranos, ¿ya? Entonces, por eso digo yo que lo que está, además de la diversidad de cambiar, lo que está cambiando es la composición, el tipo de especies. Acá, al principio, especies colonizadoras, en medio de la sucesión, especies generalistas, sucesionales medianas que le llaman, y finalmente las especies sucesionales tardías, que en el caso de las plantas, son plantas que para regenerarse requieren humedad y sombra. Por eso se llaman sombra tolerantes. Entonces, si yo hubiera querido poner Peumo en este lugar, debiera al menos haberle puesto un paragüita para impedir, ¿no es cierto?, la radiación solar. Ahora, también uno tendría que haber excluido, porque por acá andan los herbívoros, los conejos, generalmente. Y los conejos le hacen chupete a las plantitas chicas que están ahí creciendo. Para poder restaurar, si alguien quiere aprender, restaurar y recuperar vegetación nativa, tiene que saber un poquitito de ecología. No mucha. ¿Tiene alguna duda? ¿Aló? No por acá. Ya. Aquí hay una reconstrucción de la dinámica sucesional de los bosques templados de Estados Unidos, en Norteamérica, en que esto es una reconstrucción, ¿ya? Esto está basado probablemente en registros de anillos de crecimiento, y lo que uno puede ver acá está la abundancia que va teniendo distintas especies de plantas. Casi todos son árboles, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que al principio hay algunas especies que dominan. Sweet gum, no tengo idea qué es lo que es, pero se puede averiguar el nombre de la especie, y el red maple. Este es del género Acer, este yo lo sé. ¿Ah? Esta sirve, de esta planta sacan la savia para hacer el syrup maple. ¿Saben lo que es o no? El syrup maple. La miel, ¿Mm? la miel de maple. En la ley, claro, es una miel. Se saca de la savia de una planta, que es exquisito bueno, en la mañana comerlo con pancito, pero acá en Chile no hay, pero acá tenemos la miel. ¿De qué? Miel Gibson. ¿Ah? La miel Gibson. ¿Cuál es esa? Es una miel de abeja que le pusieron el apellido del actor. Sí, sí, pero acá, pero de una planta es la miel de palma.
¿ya? Que aquí también hay todo un cuento ecológico y de conservación, las cuales yo he estado metido en esta parte, por la palma, porque la palma es una especie que ha tenido una historia de perturbación espectacular. Imagínense ustedes que durante toda la conquista, el azúcar que se obtenía, que se sacaba, que la gente comía en Chile, se sacaba de los palmares que habían en la zona central, palmeras que probablemente con la llegada de los españoles hay algunas estimaciones de que habían 5 millones, estaban bien concentradas en la zona central, ¿eh? Y actualmente hay algo así como 120.000. Por lo tanto, la historia de esta especie de palma, la palma chilena, Jubaea chilensis, que es es la única palma que tenemos en Chile continental, ¿ya? Ha sido una historia bien triste porque las poblaciones han sido arrasadas por el dulce que a la gente le gusta, digamos. Bueno, vamos, sigo. Entonces, fíjense, al principio de la sucesión hay dos especies que se hacen dominantes en un momento, una más que la otra, y posteriormente él cae hasta desaparecer. Pero durante un tiempo persisten a baja abundancia y empiezan a aparecer otras especies, ¿ya? Otras especies, white oak, red oak, beech, los hickories, ¿no es cierto? Y esta otra que tiene una muy baja abundancia que está acá. Entonces, acá se está produciendo un reemplazo sucesional. Algunas especies están desapareciendo del sistema y otras están apareciendo. Y el tulip poplar se hace la especie dominante a partir de los 100 años, ¿ya? Lo que hay acá es un patrón sucesional. Es como la dinámica poblacional de cada una de las especies de este bosque. Patrón. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿por qué ocurre este reemplazo? ¿Cuáles son los procesos y los mecanismos que explicarían este patrón sucesional en la cual algunas especies aparecen y desaparecen y hay otras que empiezan a hacerse dominantes, ¿ya? Esa es la pregunta que se hacen los ecólogos. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Qué está pasando dentro del bosque? ¿Ya? Y aquí la teoría de sucesiones te puede aportar. O sea, aquí yo puedo decir, uno podría por lo menos proponer que estas dos especies, ¿no es cierto? Sweet gum y red maple son especies sucesionales tempranas, son especies colonizadoras. Probablemente uno podría formular hipótesis que son resistentes a la sequía, ¿no es cierto? Pero después son inhibidas, te fijas, aparecen más especies y estas especies empiezan a disminuir su abundancia. Entonces hay un mecanismo que acá uno podría invocar inmediatamente, una interacción biológica. ¿Cuál es? ¿Qué interacción biológica entre plantas podría hacer que una aumente la abundancia y la otra disminuya? Competencia. Competencia. ¿Ya? Y uno podría invocar otro mecanismo, probablemente la herbivoría. O sea, todas son hipótesis que uno podría poner a prueba. Pero justamente en la búsqueda de las explicaciones, porque estos son de acá están las hipótesis, ¿no es cierto? Hipótesis. Estas son las hipótesis, interacciones biológicas, nicho fundamental acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, sombras tolerantes. El decir que una planta es sombra intolerante, estoy formulando la hipótesis. ¿Y cómo se podría poner a prueba esta idea de que una planta puede establecerse
en el primer estado sucesional, si yo, y solamente en los primeros estados sucesionales, ¿qué experimento harían ustedes para probar que eso es cierto, de que las condiciones abióticas que hay acá son las que permiten que la planta se establezca? ¿Qué experimento harían? ¿Mm? Ya, fíjense, yo estoy diciendo que la luz y la sequedad, ¿no es cierto?, explican a Red Maple. Ya. ¿Qué tengo que hacer para hacer qué experimento tendría que hacer? Incluso un experimento de laboratorio. ¿Qué experimento haría yo? O yo le digo, ¿qué experimento harían ustedes? Aquí hay dos variables. Está la sequedad, o sea, humedad. Y acá está la luz. ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Podría plantar en ambientes secos el Red Maple? Ya, Eso sería, digamos, un experimento de campo o en laboratorio controlar la sequedad y la luz. Le pongo sí, más luz. sí, Eso. perfecto. Versus, ahí tiene un tratamiento. Seco y poca humedad. Versus, perdón, seco y con poca luz. Versus, Versus humedad y mucha luz. claro, tengo que modificar la condición ambiental. Si esto es cierto, en las condiciones húmedas y de poca luz, a esta planta le debiera ir peor, ¿no es cierto?, que en la otra condición más seca y con mucha luz. Con eso yo estoy, en el fondo, diciendo de que el nicho fundamental, el nicho hídrico o el nicho luminoso de la especie requiere, ¿no es cierto?, está asociado a condiciones de mucha luz y poca sequedad. Entonces, en el fondo tengo acá yo dos variables de nicho, ¿te fijas? Entonces, en el fondo, la sucesión nos permite, a partir de estas preguntas, empezar a aceptar, ¿no es cierto?, por qué ocurre esto. Y a partir de esto uno puede hacer muchos experimentos. Uno de esos es ese, ¿no es cierto? Y el otro es la competencia. Entonces yo pongo a pelear a Swetun con Tule y Poplar, usando el modelo de Gauss, White Oak con Swetun, y así sucesivamente, y podría mostrar que la competencia, esta especie es mala competidora. O sea, estos no son hipótesis excluyentes, ¿eh? Podrían ser las dos. Que esta especie, además que no le gusta la sombra, porque ¿qué es lo que pasa a medida que aumenta la cantidad de árboles dentro de un sitio? ¿Qué pasa con la luz? Disminuye, porque la sombra, el dosel empieza a cubrir el suelo. Y por ejemplo, si yo midiera acá, voy a poner la luz acá, la cantidad de luz, esto podría ser así. Esta es la cantidad de luz. Entonces las especies sombra intolerantes ya no pueden, empieza a irles mal por este lado, porque hay más sombra y ellos necesitan luz, ¿te fijas? Y uno ahí empieza a jugar con la parte más experimental. Lo que yo quiero hacer ahora es mostrarle algunas hipótesis o modelos o algunas formas de medir la sucesión. Y aquí les voy a contar que las matrices markovianas, o sea, han sido utilizadas para estudiar la sucesión. Aquí lo que yo tengo es una matriz en que tengo
4 especies que están en el presente y las mismas 4 especies hacia el futuro, ¿ya? Pero aquí yo tengo asociado una probabilidad de transición, una probabilidad de reemplazo. Lo que estoy diciendo aquí yo, de que Great Bridge tiene 0.05 de probabilidad de ser reemplazada por sí misma. Black Gum tiene un 36% de reemplazar a Great Beach, Red Maple 50 y Beach 09. Entonces, esta es una matriz markoviana. Está representando justamente lo que se llaman procesos markovianos. Markoviana. Y una de las características que tienen los procesos, las matrices markovianas y los procesos markovianos asociados a esta matriz markoviana, es que primero que nada las probabilidades no cambian en la dinámica temporal de la matriz. ¿Ya? El proceso markoviano es la descripción de cómo un sistema va cambiando de estado, ¿no es cierto?, con ciertas probabilidades. Entonces, la otra característica que estas probabilidades son invariantes, pero dependen también solo del estado anterior. O sea, son procesos que no tienen historia. Esa es una de las características de los procesos markovianos. Y que eso, digamos, tiene una tremenda potencia porque teniendo yo la condición presente de un proceso probabilístico, por ejemplo, yo no tengo que preocuparme del pasado, me puedo preocupar del futuro. Entonces, y la otra es que otra característica que tienen estas matrices markovianas aplicadas a sucesión es que no explicitan mecanismos. Aquí yo no tengo idea por qué, lo único que aquí lo que hay que hacer es ver cómo yo puedo calcular. Entonces, una cosa es la matriz markoviana, pero ahora la pregunta es cómo calculo estas probabilidades, que es la parte dura del sistema. Y en plantas se ha propuesto que si uno tiene, por ejemplo, los árboles presentes, aquí yo tengo 4 especies de árboles, A, B, C, D, y yo puedo saber, por ejemplo, el futuro de este bosque son sus plántulas. Las plántulas son plantitas chicas que vienen recién saliendo de una semilla, ¿ya? Entonces, si yo tengo un adulto y tengo una plántula, yo puedo suponer que esta plántula corresponde al bosque futuro y la distribución o la abundancia de los árboles adultos corresponden al tiempo presente. Entonces yo puedo hacer un muestreo en un área, puedo cuadricular, puedo hacer todo un diseño de muestreo y puedo calcular puedo estimar, perdón, la abundancia de plántulas de la especie A, de la especie B, de la especie C y de la especie D. Entonces acá yo encontré que, otra cosa interesante, es que esto es un proceso demográfico en el sentido de que este adulto, si yo tengo plántulas acá y acá, este no va a contribuir al reemplazo de él, porque lo más probable es que cuando este arbolito se muera, estas son las plántulas que tienen probabilidad de reemplazarlo. Entonces son plántulas que están creciendo bajo su dosel, ¿ya? Para asegurarme de que son potencialmente los que van a reemplazar a este árbol. Entonces, bajo la especie A, yo encontré 20 plántulas, bajo la especie A encontré 40, 6, 5. O sea, bajo la especie A en total hay 71. Por ejemplo, la especie C no crece bajo el árbol A, ¿no es cierto? Perdón, la especie A no crece bajo el árbol C, pero sí las otras. Entonces aquí yo puedo tener un montón de datos y lo que yo puedo hacer, ¿no es cierto?, es calcular las probabilidades de transición
Entonces, acá, de esta matriz de abundancia, yo voy a calcular la probabilidad de transición. Y la probabilidad de que A reemplace a A es 20 partido por 71. De que B reemplace A es 40 partido por 71 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Yo puedo entonces, a partir de la razón que hay entre el número de plántulas que yo encuentro y el total de plántulas, yo puedo entonces mi matriz markoviana. Estoy listo, estoy al otro lado, porque tengo ya ahora una matriz markoviana. Y lo que yo puedo hacer con esta matriz es lo que se hacía con las matrices demográficas, hacer un análisis prospectivo. O sea, echar a andar esta matriz. Si yo, por ejemplo, le pongo, a ver, voy a borrar esto porque, no lo voy a borrar. Yo podría multiplicar la matriz, esta matriz la podría multiplicar por un vector de abundancia de árboles, ¿no es cierto? Un vector que podría tener 30% de la especie A, 20% de la especie B, 0% de la especie D y el resto de la especie C, 0 y D, lo que le falta para llegar a 100. Y si yo multiplico ese vector por ese, voy a ir teniendo la proyección de lo que yo esperaría si estas matrices markovianas son correctas. ¿Entiende? Entonces yo puedo proyectar la estructura comunitaria y llegar a la condición de estabilidad. Es decir, una de las gracias que tienen las matrices, cuando tú multiplicas matrices por vectores, al final llegas a un vector que va a ser la estructura comunitaria estable bajo la condición ceteris paribus. ¿Ustedes saben lo que es la condición ceteris paribus? ¿Mm? Que nada cambie. Si nada cambia, yo simplemente multiplicando esta matriz markoviana por un vector inicial, voy a poder ir teniendo los vectores en el tiempo T más 1, T más 2, T más 3, T más 4, T más 1000, hasta llegar a la estructura estable. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, volviendo a este ejemplo, entre paréntesis está en el Vaughan Harper y Townsend, ahí yo lo saqué del libro de ecología. Esta es la matriz markoviana. Entonces, en el tiempo cero, se parte con una matriz inicial 100, 0, 0, 0. Entonces, esto yo lo multiplico por esto y me da esto. Después por esto y me da eso. Y así lo hago 200 infinito. O sea, ¿qué significa esto? Es que mientras más lo proyecto hacia el futuro, mientras más multiplico la matriz por el vector, voy a llegar a la estructura estable. Y la estructura estable no es nada más que la abundancia de la especie en el tiempo 200, ¿ya? Y en el tiempo infinito, o sea, no tengo idea cuánto tiempo lo hicieron, pero ahí está con más detalle en el libro. Henry Horn, él fue el que propuso esto, ¿eh? Un ecólogo muy interesante. Y esta es la estructura estable. Entonces, la estructura estable me dice que debiera desaparecer Grey Birch, debiera haber, ¿no es cierto?, un 5% de Black Gum, un 9% de Red Maple y un 86% de Beech. Y estos son los datos reales del bosque. Fíjense, estos son datos reales, esta es la realidad. Esta es la estructura comunitaria que yo observo en el bosque. Y fíjense, 0, 5, 3, 4. Entonces, lo que yo podría aquí hacer
es hacer un chi cuadrado, una prueba chi cuadrado, para ver si lo observado y lo esperado son lo que uno esperaría, digamos, de acuerdo al azar, ¿no es cierto? O sea, perdón, al revés. Si lo que predice el modelo es exactamente lo que hay en la realidad. Y estas dos, si uno hace el chi cuadrado, hágalo, lo observado menos lo esperado, la sumatoria de lo observado menos lo esperado partido por lo esperado, creo que esto es al cuadrado. Sí. Si hacen eso, suman, le va a dar un estadístico chi cuadrado de tanto y tienen que ir a una tabla a ver, estos son n-1 grado de libertad, una tabla chi cuadrado con n-1 grado de libertad, y ahí les va a dar si es significativo o no. No debiera haber diferencias significativas entre lo esperado y lo observado. Ahora, en ecología forestal, las matrices markovianas han sido muy, muy, muy usadas. Y tienen un tremendo, curiosamente, siendo tan simple y tan cuestionados los supuestos, Se cortó el volumen, chicos. bastante a estos criterios el criterio de que el futuro del bosque está en las plántulas. ¿Mm? Está bien, eso es correcto, pero la distribución y la composición del bosque, también eso ya es bastante interesante. Entonces tiene un poder predictivo alto, pero no tiene un poder explicativo. O sea, aquí yo no puedo saber qué está pasando con los árboles. Hay competencia, hay herbivoría. Con este modelo markoviano, yo tengo una herramienta matemática, estadística potente para predecir, pero no tengo una batería o un modelo teórico para explicar. Entonces necesitamos saber qué es lo que está pasando acá. Las explicaciones. ¿Ustedes entienden la diferencia entre explicación y predicción? Eh, Predicción es decir que lo que va a pasar, pero yo no tengo una idea de la influencia de cada variable en mi resultado. Yo no sé lo que está pasando, es como una caja negra. Es un poco lo que pasa con los modelos de Machine Learning. Por ejemplo, ¿Cuál es el machine learning? Justamente. la gente que ocupa redes neuronales sabe que el algoritmo entrega un resultado, pero no tiene idea de lo que pasa adentro. Eso es la diferencia. Justamente, claro. Y generalmente hay un trade-off entre predicción y explicación. Mientras más predictivo es un modelo, tiene menos poder predictivo. Perdón, más explicativo. Uno esperaría un trade-off entre capacidad explicativa y capacidad predictiva. Por ejemplo, en climatología, los modelos que predicen el tiempo, ¿ya? Son modelos de regresión múltiple, pero que tienen un buen poder explicativo, ¿ya? Pero no tienen un poder predictivo. No saben, no explicitan qué es lo que está pasando,
cuáles son las relaciones entre la presión atmosférica, la temperatura, la humedad ambiental. ¿Ya? A medida que uno va ganando predicción, capacidad predictiva, va perdiendo en poder explicativo. Y ese es un trade-off que tiene la ciencia en general. ¿Ya? Y curiosamente, como las cosas funcionan como sistemas, a veces las propiedades emergentes yo puedo predecir lo que pasa afuera en la expresión del sistema sin necesidad de conocer los detalles de lo que está pasando con los componentes al interior del sistema. Y efectivamente todas las redes neuronales, eso es súper, a mí me llama mucho la atención, porque uno normalmente piensa que necesita tener explicación y predicción, pero eso parece que no es posible. Por ejemplo, el modelo exponencial es un modelo fenomenológico, el modelo de crecimiento exponencial. Porque yo tengo un R, ¿no es cierto? Tengo un N inicial y yo echo a andar el modelo y no especifica qué está pasando dentro de la población. Pero tiene una capacidad predictiva, al menos para la especie humana, tiene un excelente poder predictivo, el modelo de crecimiento exponencial. Lo mismo pasa con los modelos logísticos. Uno dice, el modelo logístico, ¿no es cierto? Le voy a poner un freno y aparece el parámetro K, ¿no es cierto? Y después uno hace la interpretación de competencia intraespecífica. Pero el modelo no tiene ese componente, no lo tiene. ¿Se fijan? Entonces el componente explicativo es muy bajo, o cero, pero tiene un buen poder predictivo. Entonces, bueno, este es el modelo, los modelos markovianos para estudiar sucesión son interesantes porque yo no he visto un desarrollo más potente de la teoría de los procesos markovianos. Yo sé que los procesos markovianos no solamente se usan, digamos, para proyectar, sino que también se usan para hacer inferencias. Y justamente en estadística bayesiana, los procesos markovianos son súper importantes, porque tienen esta gracia, que uno con poca información es capaz de hacer buenas predicciones. ¿Qué hora es? A ver. Que yo les mandé un mensaje de que a las 8 yo tengo que dar una conferencia. ¿Supieron o no? Les conté. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ya, entonces, bueno, sí, no es obligación. Pero yo voy a tener que terminar la clase a las 7:30 para poder entrar en calor y poder tomarme mi cafecito, bajar las neuras y todas esas cosas que le pasan a uno que todavía le pasan a uno ¿Ese corbata también? Conferencia. La humita. ¿Ah? Aquí me voy a tener que peinar, alguna cosa tendré que hacer formal, digamos. ¿Ya? Entonces yo voy a tener que parar a las 7:30, pero yo creo que vamos a avanzar bastante. Y la próxima clase termino con esto, si es que queda, y ahí le hablo un poquito de las interacciones multiespecíficas que me he sacado la mugre. He estado estudiando ecuaciones diferenciales, jacobiano, la adjunta. Así que ahí quiero que ustedes me digan cómo salió esa cosa, ¿ya? Entonces, la próxima clase, si falta materia, la terminamos y entramos después a las interacciones multiespecíficas. Entonces son las 6:15, 25 para las 7. Sí, 25 para las 7 nos encontramos de nuevo, ¿ya? Una última consulta antes que después se me va a olvidar. Sí, dígame.
esa estructura final que arroja la matriz jacobiana cuando es estable, se puede hacer como similar a la comunidad clima, Perdona, espérate, no te entendí bien. que cuando se alcanza la estabilidad de la matriz jacobiana, cuando uno la La echa a correr, sí, la proyecta. esa estructura proyectal final que se genera, que es estable, es un similar a la comunidad clima. Por supuesto, claro que sí, claro. O sea, resulta que la comunidad clímax va a persistir, o sea, el supuesto es que una vez que una comunidad alcanza el estado de clímax, persiste indefinidamente en ese estado hasta que una nueva perturbación lleva al sistema a la condición inicial. ¿Me entiendes? Entonces, si no sucede nada, la comunidad clímax se va a persistir indefinidamente de la misma manera como lo predice la estructura estable a partir de los modelos marcovianos. Sí, correcto. Está bien. Ya, entonces nos vemos más rato.